nació con la cabeza chueca, tiene las manos torcidas. ¿Tú tenías la opción de haber abortado? Lastimosamente ya estaba muy avanzado, porque si no, yo no hubiera tenido ese coso, ese bicho. Fui yo la persona que engendré esta bebé. Es una defecio, doctora. Es un ángel, no trates así a mi hija, es un ángel de No Dios. hables así de tu bebé. Y hay una persona en Brasil que nació en con esta misma enfermedad. ¡Hola, Claudio! Estoy muy feliz de poder estar aquí. Y bueno, me dice que vamos a hacer unas fotos. Yo le decía a él que por favor se Eso no se puede relajara hacer. para que pueda fluir más las expresiones Es y una las enfermedad. emociones que se utilizan en la fotografía. Y me dijo que por qué no me masturbaba. Pero entonces te masturbaste frente a la cámara. Exactamente. Estas son antes. Antes de la masturbación. Ok. Déjeme verlas del después, señor director. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta español Juan de Yepes dijo: el secreto de toda vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. En aceptarla tal cual es la vida. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Primero que todo, yo no quería tener ese hijo. Y ahora que nació un monstruo, prefiero regalarlo antes de botarlo al inodoro. Después de tantos años de casado, me acabo de dar cuenta que el verdadero monstruo es mi mujer. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Jenny, estás demandando a tu esposo Germán. Explícame tu demanda y lo que exiges para resolver el caso. Doctora, buenas tardes. Nada, estoy demandando a mi esposo para que él me dé la firma, la autorización para poder dar en adopción nuestro hijo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años. 5 años. ¿Y qué tiempo tiene? 3 meses. ¿Varón o hembra? Hembra. ¿Y tú quieres dar a tu hijo en adopción? ¿Por qué? A ver, doctora, le voy a contar un poco. Yo bailo en una barra dance. Ahí conocí a mi esposo, al cual amo y adoro. Pero nosotros viajábamos mucho, gozábamos la vida, íbamos a bailar, de viaje para todo lado, hacíamos cruceros, la pasábamos delicioso. Decidimos ya entablar una relación seria, casarnos como tal, y yo hablé con él y le dije que yo no quiero hijos, no quería hijos. Él estuvo de acuerdo conmigo. ¿Por qué Y no bueno, querías hijos? doctora, porque no, es una responsabilidad, es una carga. Es una carga. Hoy en día tener un hijo es un compromiso muy grande. ¿Qué edad Y tú tienes? 30 años. Y no. Sí, o sea, que es una decisión formal que tú has tomado después de Total. Y consideración. la compartí con él y él estuvo de acuerdo. Ok, perfecto. Ok. Nosotros decidimos hacer un viaje. Nos fuimos para Argentina. Estábamos compartiendo delicioso, party, sexo loco, desenfrenado, playa, brisa, mar. La pasábamos delicioso. En eso se rompe el preservativo. Bueno, no le prestamos mucha atención. Regresamos. Yo seguí en mi trabajo. Cuando me entero que estoy embarazada. Para mí fue devastador. Yo no quería tener ese bebé. Yo se lo dije a él desde el principio, no quiero tener ese bebé. El que me dijo, no, mi amor, mira, si las cosas se dieron es por algo, ¿por qué no lo piensas mejor? Pero es que lo hablamos desde el principio, nada de hijos. Mi trabajo para mí es fatal, no poder trabajar, se me va a dañar el cuerpo, no voy a poder compartir con él, no puedo salir de party, no voy a poder tomar. Entonces, él insistió hasta que, ok, yo acepté. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo tengo 5 meses de embarazo, voy a hacerme una ecografía. El doctor me dice que el niño viene con una malformación. Se llama artogriposis. Es un monstruo, doctora.
es una defecio. Monstruo eres Ese tú. niño es Tú una eres el defecio, monstruo. es una defecio. Eso No o sea, trates así a mi hija. no, es una defecio. ¿Pero es por horrible. qué? ¿Pero qué cosa es esa enfermedad? Yo tengo aquí fotos, doctora. La artrogriposis es una artritis que deforma totalmente el cuerpo. La niña nació con la cabeza chueca, tiene las manos torcidas, no tiene las articulaciones, los pies están totalmente torcidos. Son niños que no tienen un proyecto de vida largo. Son niños que todo el tiempo dependen de los papás, sufren del corazón, de los Aquí estamos pulmones. viendo algunas fotos de la criaturita. Es una defecio, doctora. Es un ángel, Ay, no trates digas así a mi hija, es un eso, ángel de No Dios. hables así de tu Esos bebé. No tienes por qué hablar así. No hables Doctora, yo así me de sentía tu como un alien teniendo eso en mi estómago. Ok. Ay, Horrible, pues. horrible. Doctora, Bueno, un yo- momento. En ese momento tenías la opción de haber abortado. Lastimosamente ya estaba muy avanzado, porque si no, yo no hubiera tenido ese coso, ese bicho. Ella no se lo hubiera descuidó, tenido. doctora, ella completamente se descuidó. Ok, No, entonces ella- fíjate, ahora tú estás aquí exigiéndole a tu esposo que firme para dar a esta criatura en adopción. ¿Pero Sí, doctora. ¿Quién quiere adoptar a esta criatura? En Latinoamérica hay una pareja de médicos que de pronto pueden darle una mejor calidad de vida. Nosotros no tenemos seguro y este bebé, o sea, sufren de todo, doctora, del corazón, de los ojos, es un O monstruo. sea, pero tú has descubierto que hay una, Sí, hay una pareja que sí, hay una que pareja están que interesados. Sí, son médicos y ellos pueden ofrecerle una mejor calidad de vida, algo que nosotros no podemos. ¿Quién va a y estar que yo no interesado? quiero. ¿Quién va a estar Tampoco interesado, quiero. doctora? Doctora, yo no le pude dar pecho. Me da vergüenza. Yo me escondí todo mi embarazo. Yo no quiero, o sea, no quiero que me vean con ese bicho al lado mío, no quiero. No Yo no trates sería así. capaz de sacarla a un parque. Es un Entonces, monstruo, espérate esta un mujer es momento. un La monstruo. relación con tu esposo debe estar malísima en este Horrible, momento. pero yo quiero recuperarlo, por eso quiero que sencillamente entreguemos la bebé y O sea, continuemos nuestra deshacerse vida. de lo que tú consideras es el obstáculo Sí, para entonces tratar de rehacer tu vida con tu marido. sí, para que tengamos la vida que teníamos antes, irnos de fiesta, estar juntos, compartir. Ok. Es mejor. Perfecto, Jenny. Aprecio tu sinceridad. Germán, ¿cómo respondes a la demanda? No, me niego para dar en adopción a mi hija, me niego rotundamente, doctora. ¿Cómo me va a separar del ser que yo le di vida, doctora? Pero es un ¿Ah? monstruo. No, no la trates así, es mi hija, es No sangre de puedes mi dar el- sangre, no. doctora. Fui yo la persona que engendré esta bebé. Ella no puede apartarme de ella, doctora. Y mucho Pero menos... dañó nuestra relación. No, no importa, yo prefiero terminar con ella, pero yo creo que soy capaz de sacar adelante a mi bebé. No O sea, tú me cuen- estás diciendo que te niegas a darle la firma para Claro que que sí. adopten a la niña. ¿Y qué tú quieres? ¿Separarte de tu esposa y Claro que te que dé sí. yo la custodia absoluta de la criatura? ¿Quién va a querer, doctora, compartir la vida con un monstruo de mujer como Mi amor, ella? pero Ok, podemos dime ser los algo. dos. Cuando tu esposa te propuso esta idea de dar a la niña en adopción, ¿investigaste quién era la familia que está interesado? Claro que sí, doctor. Me lo dices después del receso. Quiero saber qué investigaste y qué averiguaste, porque para mí es sospechoso que alguien quiera adoptar a una criatura que viene con problemas más que sus padres. ¿Quién más puede querer a esa criatura más que sus padres? Bueno, Claro que Son sí. médicos. nos vemos después de este corto receso, no se vayan, aquí los espero. Al hombre de la cabeza para atrás, el señor Claudio Olivera. ¿Cuándo te diste cuenta en la vida que tú eras diferente? Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas.